Imagina un pueblo donde, en un solo día, más de 100 niños desaparecen, sin lucha, sin gritos, sin rastro. Nadie sabe exactamente qué ocurrió. Nadie los volvió a ver. Pero el pueblo jamás lo olvidó. Hoy te voy a contar la historia del flautista de Hamelín, una leyenda infantil que podría esconder uno de los eventos más oscuros y reales de la Europa medieval. Esto no es solo un cuento. Es un misterio histórico que aún hoy no tiene explicación. Hamelín es un pequeño pueblo en lo que hoy es Alemania. En el siglo XIII, era una comunidad tranquila, amurallada, aislada del mundo exterior. En el año 1284, algo ocurrió allí, algo tan impactante que quedó grabado en documentos oficiales, vitrales de iglesias y crónicas medievales. Y eso es importante. No estamos hablando solo de tradición oral, sino de registros históricos. El 26 de junio de 1284, los registros cambian de tono. No hablan de guerras. No hablan de hambre. Hablan de ausencia. Crónicas locales dicen: en el año del Señor 1284, en el día de San Juan, los niños de Hamelín se perdieron. No explica cómo. No explica por qué. Solo dice que no volvieron. Hamelín era un pueblo pequeño, rodeado de murallas, aislado del mundo moderno. La vida era dura. La muerte, común. Los niños no eran solo hijos. Eran el futuro del pueblo. Perder a un solo niño era una tragedia. Perder a más de 100 era el fin. Años después, comienza a aparecer una figura en la historia. Un hombre extraño, vestido con ropas coloridas, portando una flauta. La música no era normal. No era alegre. Era irresistible. Primero, las ratas. Luego, los niños. El flautista no los tocó. No los obligó. Ellos lo siguieron voluntariamente. Según la versión más conocida, el pueblo estaba invadido por ratas. Miles de ellas, enfermando a la población y destruyendo los cultivos. Un día, apareció un hombre vestido de colores brillantes, cargando una flauta. Dijo tener la solución. Tocó su instrumento. Y las ratas comenzaron a seguirlo, hipnotizadas, hasta desaparecer en el río. Pero cuando el flautista volvió a cobrar su pago, el pueblo se negó a cumplir la promesa. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. El 26 de junio de 1284, el flautista regresó. Esta vez, tocó una melodía diferente. Los niños del pueblo salieron de sus casas. Uno por uno. Siguiéndolo fuera de las murallas. Más de 130 niños desaparecieron ese día. Algunas versiones dicen que entraron a una montaña. Otras, que fueron llevados a otro mundo. Lo único seguro es esto: nunca regresaron. Aquí es donde la historia se vuelve inquietante. En Hamelín existió durante siglos una calle conocida como la calle del silencio, donde estaba prohibido tocar música. En la iglesia local había un vitral que mostraba a un hombre con flauta, rodeado de niños vestidos de blanco. Y lo más perturbador: documentos oficiales del pueblo mencionan explícitamente la pérdida de los niños. Sin mencionar ratas. ¿Por qué borrarían esa parte? Algunos historiadores creen que los niños fueron llevados a colonizar otras tierras. El flautista podría haber sido un reclutador. Otra teoría sugiere una epidemia que mató a los niños. Y la historia fue suavizada con el tiempo. Algunos creen que el flautista representaba una figura ritual, relacionada con cultos paganos o sacrificios. Y luego está la teoría más inquietante: que ocurrió algo que simplemente no podemos explicar. Esta historia ha sobrevivido más de 700 años. No porque sea un cuento infantil, sino porque algo real ocurrió. No hay nombres. No hay tumbas. No hay restos. Solo un pueblo entero que decidió no olvidar. Tal vez el flautista nunca fue un villano. Tal vez fue un mensajero. O tal vez
Fue la forma en que una tragedia imposible de aceptar se transformó en leyenda. ¿Y si no fue una metáfora? ¿Por qué tantos detalles coinciden? ¿Por qué el pueblo jamás negó el hecho? Nunca dijeron, es un mito. Dijeron, ocurrió. Y eso es lo que hace esta historia tan inquietante. Tal vez el flautista fue un hombre. Tal vez fue una plaga. Tal vez fue una decisión terrible. O tal vez fue algo que aún no estamos preparados para comprender. Porque si algo nos enseña esta historia, es que algunos misterios no buscan ser resueltos, solo recordados. Durante más de 7 siglos, Amelín no ha olvidado. No olvidó a los niños. No olvidó el día. No olvidó la música. Las ciudades no guardan silencio por cuentos infantiles. Algo ocurrió en 1284. Algo que no pudo explicarse. Algo que nadie quiso repetir. Los registros no hablan de ratas. No hablan de castigos. Hablan de una pérdida. Una pérdida tan grande que tuvo que disfrazarse de leyenda. Porque es más fácil contar un cuento que aceptar una tragedia. Los niños siguieron la música. Sin miedo. Sin resistencia. Como si supieran que no debían quedarse. Las leyendas no nacen de la nada. Nacen del trauma. Del silencio. De la culpa. Y Amelín cargó con todo eso. Durante generaciones. Calles donde no se tocaba música. Fiestas que no se celebraban. Nombres que nunca volvieron a pronunciarse. Tal vez el verdadero misterio no sea quién fue el flautista, sino qué hizo el pueblo para merecer ser recordado así. Si alguna vez escuchas una melodía que te invita a seguirla, asegúrate de saber que estás dejando atrás. El mundo está lleno de cosas que no entendemos. Sucesos que no encajan. Historias sin respuestas. Eventos que desafían toda lógica. A lo largo de la historia, han ocurrido hechos que nadie pudo explicar. Y que aún así sucedieron. El flautista de Amelín es solo uno de ellos. Y esas son las huellas de lo inexplicable.